¿Alguna vez has sentido que tu mente no se detiene? Que incluso cuando todo parece estar en calma, dentro de ti hay ruido, pensamientos que vuelven una y otra vez, escenarios que aún no han pasado, y preocupaciones que no puedes resolver. Sientes que tienes que hacer algo, pero no sabes exactamente qué, y eso te agota. Pero aquí hay algo que necesitas entender. Ese estado no aparece por casualidad, no es aleatorio, y tampoco significa que haya algo mal en ti. Significa que estás intentando controlar cosas que no dependen de ti. Y cuanto más lo intentas, más estrés generas, porque tu mente busca una solución para algo que no tiene solución en tus manos. Y en lugar de detenerte, sigues pensando, sigues insistiendo, sigues cargando con ello. Pero el problema no es lo que ocurre. El problema es que no sabes distinguir qué depende de ti y qué no. Y sin darte cuenta, terminas dándole importancia a todo, reaccionando a todo, pensando en todo y viviendo como si todo fuera tu responsabilidad. Pero no lo es. Nunca lo fue. Antes de pasar a nuestra lección, antes de comenzar, suscríbete y activa las notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido más profundo para ti. Y aquí empieza la primera lección. 1. No todo depende de ti. Puede parecer algo simple, pero es una de las ideas más difíciles de aceptar. Porque tu mente quiere control, quiere certeza, quiere sentirse segura, pero la realidad no funciona así. Hay cosas que están en tus manos, y hay cosas que no. No puedes controlar lo que otros piensan. No puedes controlar lo que dicen. No puedes controlar lo que va a pasar mañana. Y tampoco puedes cambiar lo que ya pasó. Pero aún así, pasas horas pensando en ello, intentando entenderlo, intentando cambiarlo, intentando encontrar una respuesta. Y todo ese esfuerzo no te acerca a una solución, solo te desgasta. Epicteto lo explicó de forma directa. La tranquilidad empieza cuando entiendes qué puedes controlar y qué no, porque cuando intentas controlar lo que no depende de ti, pierdes el control de lo único que sí depende de ti. Tu mente, tu actitud, tu forma de responder. Piensa en esto. Alguien dice algo que no te gusta. No puedes controlar lo que dijo, pero puedes controlar cómo reaccionas. Un plan falla. No puedes cambiar lo que pasó, pero puedes decidir qué hacer ahora. El futuro es incierto. No puedes asegurarlo, pero puedes prepararte sin destruirte en el proceso. Ese es el cambio. No controlar más, sino elegir mejor. Elegir dónde pones tu energía. Elegir qué pensamientos alimentas. Elegir cuándo reaccionar y cuándo soltar. Y aquí es donde empieza todo. La próxima vez que algo te preocupe, detente un momento y pregúntate, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, déjalo. No lo conviertas en una carga. No lo persigas mentalmente. Si la respuesta es sí, actúa, pero sin ansiedad, sin sobrepensar, sin dramatizar. Solo haz lo que puedes hacer. Nada más. Porque la paz no viene de controlar todo. Viene de aceptar lo que no puedes controlar y enfocarte en lo que sí. Ese es el primer paso. Y si lo aplicas, el estrés empieza a perder fuerza. No porque desaparezca todo, sino porque tú dejas de cargar con lo que nunca fue tuyo. Hay un error que casi todos cometen, sin darse cuenta. Reaccionar a todo. No importa lo que pase, tu mente responde de inmediato. Alguien dice algo, reaccionas. Algo no sale como esperabas, reaccionas. Sientes incomodidad, reaccionas. Todo ocurre tan rápido que ni siquiera te das cuenta de que podrías elegir. Simplemente respondes, automáticamente. Y ese es el problema, porque cada reacción automática te quita control, te aleja de la calma y te acerca al estrés. Pero aquí hay algo que necesitas ver. No todo lo que ocurre merece una reacción. No todo lo que sientes necesita una respuesta. Y no todo lo que piensas es verdad. Tu mente no distingue eso. Reacciona a todo como si fuera importante, como si cada pensamiento fuera una orden, como si cada emoción fuera una señal de acción. Y así, vives en tensión constante, sin pausa, sin espacio, sin control. Y cuando no hay espacio entre lo que ocurre
¿Y cómo reaccionas? El estrés es inevitable. Y aquí entra la segunda lección. 2. El error de reaccionar a todo. El estoicismo enseña algo muy simple, pero muy poderoso. Entre lo que ocurre y tu reacción, existe un espacio, un momento pequeño, pero decisivo. Y en ese espacio está tu libertad. Ahí es donde eliges. Elegir no reaccionar. Elegir no responder. Elegir no dejarte arrastrar. Pero para eso tienes que frenar, detener el impulso automático. Y eso requiere práctica. Empieza así. La próxima vez que sientas el impulso de reaccionar, detente. No respondas de inmediato. No hables. No actúes. Solo observa. Observa el pensamiento. Observa la emoción. Y espera, aunque sean unos segundos. Eso basta, porque en ese momento rompes el patrón. Y cuando rompes el patrón, recuperas control. Piensa en esto. Alguien te critica. Antes reaccionabas. Ahora te detienes. Respiras. Observas. Y decides. Tal vez respondes. Tal vez no. Pero ya no es automático. Y eso cambia todo. Porque ya no eres una reacción. Eres una decisión. Y esa diferencia define tu mente. El estoico no elimina emociones, pero no se somete a ellas. Y todo empieza aquí, dejando de reaccionar a todo. Porque cuanto más reaccionas, más te desgastas. Pero cuanto más eliges, más fuerte te vuelves. Y poco a poco, tu mente cambia. Menos ruido, menos tensión, más claridad, más control y más paz. Si observas con atención, verás que no solo reaccionas a todo, también le das importancia a todo. Y ese es otro problema, porque cuando todo es importante, nada lo es realmente. Una opinión se vuelve un problema, un comentario se vuelve una herida, un pequeño error se convierte en un desastre, y sin darte cuenta, tu mente empieza a amplificarlo todo. Lo que era pequeño se vuelve grande. Lo que era temporal se vuelve permanente. Lo que no tenía peso empieza a ocupar tu mente. Y así nace el estrés. No por lo que ocurre, sino por el significado que le das. Porque el problema no es el evento, es la interpretación. Y cuanto más importancia le das a algo, más poder le das sobre ti. Pero aquí hay algo que necesitas entender. La mayoría de las cosas que te afectan hoy no tendrán ningún valor en unos días, ni en unas semanas, ni en unos meses, y aún así, las tratas como si fueran cruciales, como si definieran tu vida, como si todo dependiera de ellas. Pero no es así, nunca lo fue. Y aquí entra la tercera lección. 3. Deja de darle importancia a todo. El estoicismo no te dice que ignores la vida, te enseña a diferenciar, a ver con claridad, a decidir qué importa y qué no, porque cuando no eliges, tu mente elige por ti, y tu mente siempre exagera, siempre dramatiza, siempre convierte lo pequeño en algo más grande. Por eso necesitas cuestionarla. La próxima vez que algo te afecte, hazte esta pregunta: ¿esto realmente importa? Pero no ahora, no en el momento de la emoción. Pregúntate, ¿esto importará en una semana? ¿En un mes? ¿En un año? Y muchas veces, la respuesta será no. Y cuando lo ves, algo cambia. La intensidad baja, el peso desaparece y recuperas perspectiva. Piensa en esto. Alguien te ignora. Tu mente dice, es importante, pero no lo es. Alguien no está de acuerdo contigo. Tu mente dice, tienes que reaccionar, pero no tienes que hacerlo. Algo no sale perfecto. Tu mente dice, esto es un problema, pero en realidad no lo es. El estoico entiende algo que la mayoría ignora. No todo merece tu energía, no todo merece tu atención, y no todo merece un lugar en tu mente, porque tu atención es limitada, y donde la pones, defines tu vida. Si la pones en lo insignificante, tu vida se llena de estrés innecesario.
Pero si aprendes a filtrar, todo cambia. Empiezas a soltar, empiezas a ignorar, empiezas a dejar pasar cosas que antes te afectaban. Y eso no es indiferencia, es inteligencia emocional. Es entender que no todo vale tu paz, que no todo merece tu tiempo, y que muchas veces la mejor decisión es no darle importancia, porque cuando dejas de alimentar algo, pierde fuerza. Cuando dejas de pensar en ello, se desvanece. Y cuando dejas de reaccionar, desaparece. Y poco a poco, tu mente se vuelve más ligera, más tranquila, más enfocada. No porque la vida cambió, sino porque tú dejaste de hacer grande lo que nunca lo fue. Esa es la tercera lección. Y cuando la aplicas, empiezas a vivir con más claridad y con mucho menos estrés. Hasta ahora has visto algo importante. Intentas controlar lo que no depende de ti. Reaccionas a todo. Le das importancia a cosas que no la tienen. Y todo eso te lleva al mismo lugar. Estrés. Pero hay algo aún más profundo que necesitas entender. Porque muchas veces crees que el estrés empieza en tu mente. Que primero piensas y luego sientes. Pero no funciona así. En realidad, tu cuerpo reacciona antes que tu mente. Y aquí es donde empieza todo. Piensa en esto. Entras a un lugar. Aún no ha pasado nada. Nadie ha hablado. Nadie ha hecho nada. Pero sientes algo. Una incomodidad. Una tensión. Una sensación difícil de explicar. Tu mente todavía no ha analizado la situación, pero tu cuerpo ya reaccionó. Tu respiración cambia. Tu pecho se tensa. Tu ritmo se altera. Y solo después, tu mente intenta entender lo que está pasando. Y aquí entra la cuarta lección. 4. Tu cuerpo reacciona antes que tu mente. Esto lo cambia todo. Porque significa que el estrés no es solo un problema de pensamiento. Es una reacción automática, rápida, instintiva y muchas veces inconsciente. Tu cuerpo no espera a que analices. No espera a que entiendas. Reacciona. Y luego tu mente crea una historia para justificar esa reacción. Sientes tensión y tu mente dice, algo va mal. Sientes incomodidad y tu mente dice, esto es un problema. Sientes miedo y tu mente dice, tengo que hacer algo, pero todo empezó antes, en el cuerpo. Y si no entiendes esto, intentarás resolverlo solo pensando. Y eso no es suficiente. Porque no puedes controlar una reacción automática solo con lógica. Necesitas algo más. Necesitas conciencia. La próxima vez que sientas estrés, no empieces por tus pensamientos. Empieza por tu cuerpo. Observa. ¿Cómo estás respirando? ¿Tu pecho está tenso? ¿Tu mandíbula está rígida? ¿Tus hombros están elevados? Ahí está la señal. Ahí empieza todo. Y cuando lo detectas, puedes intervenir, no cambiando el pensamiento, sino calmando el cuerpo. Respira más lento, relaja el cuerpo, baja la tensión, y algo interesante ocurre. Tu mente cambia, porque cuando el cuerpo se calma, la mente también lo hace. Pero si el cuerpo sigue en alerta, la mente seguirá creando problemas. Aunque no existan, por eso muchas veces no puedes dejar de pensar. No porque el problema sea real, sino porque tu cuerpo sigue en modo alerta. Y mientras eso no cambie, tu mente seguirá reaccionando. El estoico entiende esto. No lucha contra cada pensamiento. Observa la reacción y la regula, porque sabe que el control no empieza en la mente. Empieza en la conciencia del momento. En ese instante donde notas lo que ocurre dentro de ti, antes de reaccionar, antes de perderte. Y cuando aprendes a detectar esa primera señal, todo cambia. Ya no eres arrastrado por lo que sientes. Empiezas a entenderlo. Empiezas a regularlo. Empiezas a controlarlo. Y poco a poco, el estrés deja de ser algo que te domina y se convierte en algo que puedes observar. Y cuando puedes observar algo, deja de tener poder absoluto sobre ti. Esa es la cuarta lección. Y si la aplicas, dejas de luchar contra tu mente.
y empiezas a entender tu sistema. Hasta ahora has visto cómo funciona tu mente, cómo reaccionas, cómo le das importancia a cosas que no lo merecen, y cómo tu cuerpo entra en alerta antes de que entiendas lo que pasa. Pero hay algo más, algo que mantiene todo ese ciclo activo: evitar. Evitas lo que te incomoda, evitas lo que te genera tensión, evitas lo que te hace sentir inseguro, y en el momento parece que funciona, porque sientes alivio, porque la incomodidad desaparece, porque el problema parece irse, pero no se va, solo se esconde. Y vuelve, más tarde, más fuerte, más persistente, porque cada vez que evitas algo, tu mente aprende una cosa: esto es peligroso, y la próxima vez reaccionará antes, con más intensidad, con más miedo. Y así, el estrés crece, no por lo que enfrentas, sino por lo que evitas. Y aquí entra la quinta lección. 5. Enfrenta lo que temes en lugar de evitarlo. Puede sonar simple, pero es una de las cosas más difíciles de hacer, porque tu mente quiere protegerte, quiere alejarte de lo incómodo, quiere mantenerte seguro, pero esa seguridad es una ilusión, porque evitar no te hace más fuerte, te hace más sensible, más reactivo, más dependiente. Y poco a poco, empiezas a construir una vida donde todo te afecta, porque no estás entrenado para enfrentar nada. Pero cuando haces lo contrario, todo cambia. Cuando enfrentas algo que te incomoda, aunque sea pequeño, tu mente aprende otra cosa. Esto es manejable, y eso cambia tu sistema, porque el miedo no desaparece, pero pierde fuerza, y cada vez que repites ese proceso, te haces más sólido. Piensa en esto. Hay algo que estás evitando ahora mismo. Una conversación, una decisión, un cambio. Sabes que está ahí, lo sientes, pero lo pospones. Y cada día que lo pospones, crece. En tu mente, en tu cuerpo, en tu energía, hasta que se convierte en algo más grande de lo que realmente es. Pero si lo enfrentas, aunque no sea perfecto, aunque no salga como esperas, algo cambia. El peso desaparece, la tensión baja y recuperas control. Porque el estrés no viene solo de lo que pasa, viene de lo que dejas pendiente, de lo que evitas, de lo que no enfrentas. El estoico no busca comodidad, busca fortaleza, y la fortaleza no se construye evitando, se construye enfrentando, paso a paso, sin prisa, pero sin escapar. Empieza pequeño, no necesitas enfrentar todo de golpe, solo elige una cosa, algo que has estado evitando, y hazlo, aunque no tengas ganas, aunque te incomode, aunque dudes. Hazlo y observa lo que pasa, no en el resultado, sino en ti, porque cada vez que enfrentas algo, te haces más fuerte. Cada vez que dejas de evitar, recuperas poder, y cada vez que avanzas, el miedo pierde control. Y poco a poco, tu mente cambia, ya no huye, ya no exagera, ya no convierte todo en una amenaza. Empieza a confiar, empieza a estabilizarse, empieza a responder diferente. Esa es la quinta lección, y cuando la aplicas, dejas de vivir escapando, y empiezas a vivir enfrentando, y ahí el estrés pierde su base. Hasta ahora has aprendido a soltar, a no reaccionar, a no darle importancia a todo, a observar tu cuerpo y a enfrentar lo que evitas. Pero hay una idea que todavía necesitas romper, la idea de que el estrés es siempre negativo, porque no lo es. Y entender esto cambia completamente tu relación con él. La mayoría de las personas cree que el estrés solo viene de problemas, de errores, de pérdidas, de situaciones difíciles. Pero no es así. El estrés también aparece cuando algo bueno ocurre, un cambio, una oportunidad, un crecimiento, incluso algo que deseas, puede generarte tensión. Y eso confunde, porque piensas, ¿por qué me siento así si todo está bien? Y aquí entra la sexta lección. 6. No todo estrés es negativo.
El estrés no es el enemigo, es una señal, una respuesta de tu sistema. Indica que algo está cambiando, que algo requiere adaptación, que algo está exigiendo más de ti. Y eso no es malo, es parte de vivir, porque crecer también genera presión, avanzar también genera incomodidad, y salir de lo conocido siempre genera tensión, pero esa tensión no es un problema, es una transición. Piensa en esto, empiezas algo nuevo, un trabajo, un proyecto, una relación, algo que quieres, y aún así sientes presión, dudas, inseguridad, no porque sea malo, sino porque es nuevo. Tu sistema está adaptándose, y esa adaptación se siente como estrés, pero si no lo entiendes, lo rechazas, intentas eliminarlo, intentas volver a la comodidad, y ahí es donde te estancas, porque evitas lo que te haría crecer. El estoico no busca eliminar el estrés, busca entenderlo, distinguir, ver la diferencia entre lo que te destruye y lo que te fortalece, porque no todo estrés es igual. Hay estrés que te consume, que viene del miedo, de la sobrecarga, de intentar controlar lo incontrolable. Ese debes soltarlo, pero también hay estrés que te empuja, que aparece cuando creces, cuando avanzas, cuando haces algo que importa. Ese no debes evitarlo, debes atravesarlo, porque ahí está tu evolución. La clave no es eliminar el estrés, es aprender a interpretarlo, a escucharlo, a usarlo. Cuando sientas tensión, no preguntes solo, ¿cómo lo elimino? Pregúntate, ¿esto me está dañando o me está haciendo crecer? Y sé honesto, porque muchas veces lo que llamas estrés es simplemente incomodidad necesaria, el paso previo a algo mejor. Pero si huyes, nunca llegas, y te quedas en el mismo lugar, con la misma mente, con los mismos límites. El estoico acepta esa incomodidad, la usa, la atraviesa y se fortalece, porque entiende algo que la mayoría ignora. La calma no siempre está en evitar la presión. A veces está en aprender a sostenerla, sin romperte, sin huir, sin perderte. Esa es la sexta lección. Y cuando la entiendes, el estrés deja de ser un enemigo y empieza a convertirse en una herramienta. Hasta ahora has visto muchas cosas. ¿Qué depende de ti? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué importancia le das a lo que ocurre? ¿Cómo tu cuerpo entra en alerta? ¿Cómo evitar te debilita? Y cómo no todo estrés es negativo. Pero hay algo que probablemente ya notaste. Aunque entiendas todo esto, sigues cayendo en lo mismo. El mismo tipo de estrés, las mismas reacciones, las mismas situaciones, una y otra vez. Y eso no es casualidad, es un patrón, un ciclo. Y aquí entra la séptima lección. 7. Rompe el ciclo que te mantiene estancado. Porque el problema muchas veces no es lo que te pasa, es que te pasa lo mismo, de formas diferentes, y reaccionas igual. Piensa en esto, mismas discusiones, mismas frustraciones, mismo tipo de personas, mismas emociones. Todo cambia por fuera, pero el resultado es el mismo. Y eso significa algo muy claro. No es el entorno, eres tú, no como culpa, sino como responsabilidad. Porque si el resultado se repite, es porque hay algo dentro de ti que no ha cambiado, algo que sigue reaccionando igual, algo que sigue interpretando igual, algo que sigue eligiendo igual. Y mientras eso no cambie, todo se repite. El estoico entiende esto. No pierde tiempo culpando al mundo. Mira hacia adentro, observa y se pregunta, ¿qué estoy repitiendo? Porque esa es la clave. No es, ¿por qué me pasa esto? Es, ¿por qué sigo reaccionando igual ante esto? Ese cambio de pregunta lo cambia todo, porque ahora tienes poder. Ahora puedes intervenir. Ahora puedes romper el patrón, pero para hacerlo, tienes que verlo, tienes que darte cuenta, tienes que parar, porque mientras estés en automático, el ciclo continúa, sin que lo notes.
sin que lo cuestiones, sin que lo cambies. Empieza así. La próxima vez que sientas estrés, no te enfoques solo en la situación. Mira más profundo. ¿Esto ya lo viví antes? ¿He sentido esto otras veces? ¿Estoy reaccionando igual que siempre? Y si la respuesta es sí, ahí está el patrón, ahí está el ciclo, y ahí está la oportunidad, porque ese es el momento donde puedes hacer algo diferente. No grande, no perfecto, solo diferente. Tal vez no reaccionas como antes, tal vez no respondes igual, tal vez simplemente te detienes, y eso es suficiente, porque el cambio no ocurre cuando haces algo extraordinario, ocurre cuando haces algo distinto, en el mismo lugar donde siempre hiciste lo mismo. Y cada vez que haces eso, el ciclo se debilita, pierde fuerza, pierde control, hasta que un día ya no está. Y eso cambia tu vida, porque dejas de repetir, dejas de reaccionar igual, dejas de vivir en el mismo bucle, y empiezas a avanzar. De verdad, esa es la séptima lección, y cuando la aplicas, dejas de sentir que estás atrapado, y empiezas a sentir que estás cambiando. Hasta ahora has entendido algo importante. El problema no es solo lo que ocurre, es cómo lo vives, cómo reaccionas, cómo interpretas y cómo repites. Pero ahora viene algo más profundo, porque incluso si entiendes todo esto, el mundo no va a cambiar. Las personas seguirán siendo impredecibles, los planes seguirán fallando, las cosas no siempre saldrán como quieres, y el ruido no se va a detener. Entonces, ¿qué haces? ¿Esperas a que todo esté en calma para sentirte en paz? Eso nunca va a pasar. Y aquí entra la octava lección. 8. Construye calma en medio del caos, porque la calma no viene del exterior. Nunca vino, y nunca vendrá. La calma es algo que construyes dentro de ti, en medio del ruido, en medio de la presión, en medio de la incertidumbre, y eso cambia todo, porque dejas de depender de lo que pasa afuera y empiezas a sostenerte desde dentro. Piensa en esto. Tu entorno no es estable. Tu trabajo cambia. Las personas cambian. Las situaciones cambian. Todo cambia. Pero tú puedes mantener algo constante. Tu forma de responder, tu forma de pensar, tu forma de estar. Y eso es poder. Porque cuando todo a tu alrededor se mueve, pero tú te mantienes firme, dejas de ser arrastrado, empiezas a dirigir. Pero esto no ocurre por accidente. Se entrena, se construye, se repite, cada día, en cada momento. Cuando algo sale mal y eliges no perder el control, estás construyendo calma. Cuando alguien te provoca y eliges no reaccionar, estás construyendo calma. Cuando todo se vuelve incierto y eliges mantenerte firme, estás construyendo calma. No es algo grande, es algo constante, y poco a poco se vuelve tu estado natural. El estoico no busca silencio en el mundo, busca estabilidad en sí mismo, porque entiende algo clave. Si tu paz depende de lo que ocurre fuera, siempre será frágil, siempre estará en riesgo. Pero si tu paz depende de ti, nadie puede quitártela. Y eso es lo que necesitas construir. No una vida sin problemas, sino una mente que no se rompa con ellos, porque los problemas van a seguir, pero tu forma de enfrentarlos puede cambiar. Y cuando cambia, todo cambia contigo. Empiezas a sentir menos presión, menos urgencia, menos caos interno, y más claridad, más control, más estabilidad, no porque el mundo sea más fácil, sino porque tú eres más sólido. Esa es la octava lección. Y cuando la aplicas, dejas de buscar calma fuera y empiezas a crearla dentro. Hasta ahora has cambiado muchas cosas. Has aprendido a soltar, a no reaccionar a todo, a no darle importancia innecesaria a cada situación, a observar tu cuerpo, a enfrentar lo que evitas, a entender el estrés, a romper patrones y a construir calma. Pero hay una pieza final que conecta todo. Porque incluso con todo esto, si no entiendes esto,
volverás al mismo lugar. Y aquí entra la novena lección. 9. No es lo que pasa, es cómo lo interpretas. Esto puede parecer simple, pero es una de las ideas más poderosas que puedes aplicar, porque cambia completamente tu realidad. No lo que ocurre fuera, sino lo que ocurre dentro de ti. Piensa en esto. 2 personas viven la misma situación. Una se derrumba, la otra se mantiene firme. ¿Qué cambió? No el evento, no la situación. Cambió la interpretación. Porque lo que te afecta no es el hecho en sí, es el significado que le das. Y ese significado lo eliges tú, aunque no lo parezca, porque tu mente interpreta automáticamente. Etiqueta, juzga, define, dice esto es malo, esto es un problema, esto no debería pasar, y en ese momento empieza el estrés. Pero si cambias esa interpretación, cambia tu experiencia, no porque el evento sea diferente, sino porque tú lo vives de otra forma. Un error puede ser un fracaso o una lección. Una crítica puede ser un ataque o una información. Una dificultad puede ser un problema o una oportunidad. Y la diferencia no está en lo que pasó, está en cómo decides verlo. El estoico entrena esto. No niega la realidad, pero tampoco la exagera. No se pierde en la emoción. Observa y elige el significado más útil, no el más cómodo, no el más dramático, el más útil, porque entiende algo clave. Tu interpretación crea tu experiencia, y tu experiencia crea tu vida. Por eso este paso es tan importante, porque si no controlas tu interpretación, tu mente lo hará por ti, y tu mente tiende a exagerar, a dramatizar, a convertir lo pequeño en algo grande. Pero puedes intervenir, puedes cambiar eso. Empieza así. La próxima vez que algo te afecte, detente y pregúntate, ¿qué historia estoy creando sobre esto? ¿Es real o es una interpretación? Y luego pregúntate, ¿hay otra forma de verlo? No más positiva, no más bonita, más útil, más clara, más real. Y cuando haces eso, algo cambia. La intensidad baja, la reacción se debilita y recuperas control, porque ya no estás atrapado en una sola forma de ver las cosas. Tienes opciones, y donde hay opciones, hay libertad. Y donde hay libertad, el estrés pierde fuerza. Esa es la novena lección. Y cuando la aplicas, dejas de ser víctima de lo que pasa, y empiezas a ser autor de cómo lo vives. Has llegado hasta aquí. Y eso ya dice algo de ti, porque no todos están dispuestos a detenerse, a observarse y a cambiar. La mayoría sigue reaccionando, sigue repitiendo, sigue viviendo en el mismo ciclo, pero tú no. Tú ya has visto algo diferente. Has entendido qué depende de ti. Has aprendido a no reaccionar a todo, a no darle importancia a lo innecesario, a observar tu cuerpo, a enfrentar lo que evitas, a entender el estrés, a romper patrones, a construir calma y a cambiar tu interpretación. Pero todo esto no sirve de nada si no lo aplicas, porque entender no es suficiente. Nunca lo fue. Y aquí entra la 10ª lección. 10. Domina tu mente o el estrés dominará tu vida. No hay punto medio. No puedes vivir reaccionando y esperar sentir paz. No puedes sobrepensar todo y esperar claridad. No puedes intentar controlar el mundo y esperar estabilidad. O tomas control o lo pierdes. Y eso empieza en lo más simple, en los pequeños momentos, cuando decides no reaccionar, cuando eliges soltar, cuando te detienes a observar, cuando haces lo difícil en lugar de evitarlo. Ahí se construye todo, no en los grandes cambios, sino en las pequeñas decisiones repetidas, cada día, porque cada vez que eliges control, te haces más fuerte. Cada vez que eliges conciencia, te haces más claro. Y cada vez que eliges no perderte, te haces más libre. Y poco a poco, algo cambia. Tu mente se calma, tu energía vuelve,
tu vida se simplifica, no porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste tu forma de vivirlo. Y eso lo cambia todo, porque al final no se trata de eliminar el estrés, se trata de dejar de ser dominado por él. Y eso está en tus manos. Siempre lo estuvo. Si este contenido te ayudó, suscríbete y activa las notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido más profundo para ti.